Conocer los elementos que dan validez al acto administrativo, pero también en contraposición entender aquellas situaciones que podrían anularlo y carecer de efecto jurídico las actuaciones de la administración pública, es sin lugar a dudas un tema muy importante para los operadores del derecho administrativo. Queridos colegas, bienvenidos nuevamente a un video de Legalité. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante como es la teoría de invalidez del acto administrativo. Bien, en primer lugar, queridos colegas, hay que partir del núcleo. ¿Qué es un vicio que generaría esta invalidez del acto administrativo? La doctrina nos enseña que tenemos vicios de dos clases. En primer lugar, tenemos los vicios de validez, es decir, aquellos que afectan a los elementos de existencia del acto administrativo y que generalmente algunos de estos elementos, como pueden ser la competencia, la voluntad, el objeto, etcétera, podría contraponerse a una norma del ordenamiento positivo, es decir, podría contravenir una ley y por lo tanto puede estar afectada la validez del acto administrativo. Por otro lado, tenemos en cambio los vicios que la doctrina ha bautizado como los vicios de mérito. Estos vicios, en cambio, van relacionados con otro aspecto que dice la doctrina, es con la conveniencia que tiene dicho acto administrativo con relación al interés general. Es decir, en el primer caso se va a juzgar que el acto administrativo cumpla los requisitos de validez y en el segundo caso se va a juzgar que el acto administrativo o sus efectos sean convenientes para el interés general. De ahí que claro, hay otras diferencias que hay que realizar, como por ejemplo, que los vicios de validez los puede declarar tanto la administración pública como la administración de justicia, los jueces de lo contencioso administrativo. Y evidentemente los vicios de validez dan lugar a la nulidad del acto administrativo. Por otro lado, los vicios de mérito, oportunidad o conveniencia, que son el otro extremo que analizo, estos en cambio solo los puede juzgar la administración pública y evidentemente no generan la nulidad del acto administrativo, sino que generan la revocatoria del acto administrativo. ¿A través de qué? Evidentemente a través de la acción de lesividad. Sí, evidentemente yo tengo que los jueces de lo contencioso administrativo resolverán sobre esa revocatoria en sede judicial al conocer el juicio de lesividad, pero recuerden ustedes que ese juicio nunca se puede instaurar o implantar si no lo inicia la administración pública, porque en este juicio, como un caso de excepción, la administración pública es la que es la actora, la que promueve esa acción judicial. Evidentemente con esto no quiero meterme a un campo muy sinuoso como es el juzgar la discrecionalidad del acto administrativo, que evidentemente es posible ahora ya en nuestro derecho administrativo contemporáneo, que es materia de otro análisis, será materia de otro video. Por lo tanto, quiero dejar establecido nada más las conclusiones que hasta aquí hemos llegado. En ese sentido, queridos colegas, y me voy a tomar ahora solo los vicios de validez del acto administrativo, cuando hay un vicio que afecta a la perfección del acto administrativo, quiere decir, o a la legitimidad o a la eficacia del acto administrativo, entonces estamos frente a un acto que puede caer en una de las virtudes de invalidez. La doctrina ha reconocido que son cuatro las causales de invalidez, los tipos de invalidez del acto administrativo y podría ser la nulidad absoluta, radical o de pleno derecho, como se lo conoce, la nulidad relativa, que es aquella que da lugar a la convalidación, el acto inexistente, vamos a ver de qué se trata, y las irregularidades que no invalidan el acto administrativo. Bien. Por regla general, en el derecho civil, en el derecho privado, ustedes encontrarán un artículo en las distintas legislaciones que normalmente va a decir que el acto que contraviene la ley es nulo.
En el Ecuador lo dice el artículo 9 del Código Civil y se sigue la regla de que todo acto jurídico celebrado al margen de la ley es nulo, evidentemente, a menos que la propia ley le asigne otro efecto, dice nuestra legislación. En el campo del derecho privado, la más renombrada doctrina ha señalado que es todo lo contrario. Acá el acto que contraviene la ley no va a ser nulo de pleno derecho. Más bien, el acto que contraviene la ley va a ser nulo relativamente, o va a ser ilegal, pero no nulo de pleno derecho. Porque acá, en cambio, es nulo de pleno derecho solo aquel acto que la normativa expresamente le atribuye esa calidad. Es decir, las reglas están opuestas. En el derecho privado, el acto que contraviene a la ley es nulo y solo cuando la ley da otra consecuencia, el acto se puede convalidar. Y en cambio, en el derecho público, en el derecho administrativo, el acto que contraviene a la ley, en cambio, por regla general, se puede convalidar a menos que la ley le asigne una consecuencia más gravosa, como es la nulidad absoluta del acto administrativo. Bien. La nulidad absoluta del acto administrativo, evidentemente con las causales que establezca la ley de cada país, en el Ecuador tenemos determinadas en el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo, produce, o más bien hace que el acto no produzca ningún efecto. La doctrina dice que esta nulidad tiene efectos ex tunc, es decir, desde entonces. Cuando se lo declara entonces la nulidad del acto administrativo, lo único que hace la administración de justicia o la administración pública es decir, este acto que contraviene y se encausa en las causales de nulidad absoluta era ya nulo desde que nació, pero yo recién lo estoy declarando y por eso la ley le da a esta declaratoria efectos retroactivos. Evidentemente que los ciudadanos estamos obligados a cumplir el acto administrativo hasta que sea declarado nulo. En el Ecuador, el artículo 229 dice que por regla general los actos administrativos regulares tienen presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Entonces, un ciudadano no es quien para decir yo creo que este acto es nulo y no lo voy a cumplir. No lo voy a cumplir. Lo que me da pie para explicar de este argumento que estoy citando, el acto inexistente. El acto inexistente aceptado por un sector de la doctrina, negado por otro, dice llana y sencillamente que es aquel acto que no reúne siquiera los requisitos para su existencia. Y la doctrina pone evidentemente algunos ejemplos. Por ejemplo, dice una orden de una autoridad que obligue a que pare la lluvia. Una orden de un alcalde de un país donde diga que decreta una pena de muerte. Algo totalmente absurdo. Pero evidentemente la doctrina también reconoce la complejidad de aplicar este concepto del acto inexistente justamente por la presunción de legitimidad y ejecutoriedad. He puesto estos ejemplos que están en la doctrina que evidentemente llaman mucho la atención, pero pueden haber otros ejemplos tal vez un poco más aplicables a la realidad. Yo me imagino el caso en que una autoridad conceda un permiso de construcción o licencia de construcción para una primera planta, para una segunda planta, pero ordene derrocar la primera. Eso es evidentemente un absurdo, porque si yo derroco la primera planta se cae la segunda. Pero la doctrina ha dicho, bueno, pues, ¿y qué tal si en efecto se cumple ese acto administrativo? Y se va y se derroca en efecto la primera planta. Entonces, si hay, por la presunción de legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo, en los hechos se puede dar de que se cumple disposición, por más que en el derecho sea descabellado. Por eso es que García de Enterría dice que prefiere relegar la figura del acto inexistente a aquellos actos que además de carecer de toda apariencia de ser acto administrativo, además no podría producir ningún efecto en los hechos. Como por ejemplo, que ya digo, un ministro diga ordeno que pare la lluvia para que continúe la construcción de una carretera. No está en el poder humano decidir cuándo llueve o cuándo no llueve. Entonces, evidentemente, este sería un ejemplo de acto administrativo inexistente. En el Ecuador, el artículo 105, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, pues habla de que es nulo el acto administrativo que contenga un objeto materialmente imposible, como el que he citado.
Por eso es que la doctrina prefiere a veces dejar esta distinción en el campo teórico y las leyes más bien han equiparado el acto nulo, el acto inexistente lo han incluido dentro de una de las causales de nulidad absoluta como el que acabo de mencionar. Pero bien, tenemos acto nulo radicalmente o de pleno derecho, dentro de ello el acto inexistente y la siguiente categoría, que es la regla general, como digo, es el acto que adolece de nulidad relativa o que en la doctrina se conoce como el acto anulable. ¿Qué quiere decir anulable? Como su palabra lo dice, es el acto que tiene la virtud de llegarse a declarar su nulidad, salvo que se convalide. ¿Sí? ¿Y cuáles son los vicios que admiten la convalidación del acto? Pues bien, aquí nos depuramos, como digo, primero que tenemos definidas las causales que son de la nulidad absoluta. Pero nos vamos a encontrar frente a un problema porque evidentemente no toda contravención a la ley va a generar esa nulidad del acto administrativo, sino que aquí nos llama la doctrina y las leyes a hacer un juicio de legalidad primero para ver si se contraviene o no el derecho positivo y segundo un juicio de validez, es decir, ¿qué tan grave es este vicio? Este vicio por su gravedad hace que aún lo cobije el interés general o ya no. Y por eso cabe hacerse la pregunta y distintas preguntas que la doctrina plantea. Por ejemplo, cierto sector de la doctrina propone que uno tiene que analizar si es que la gravedad de ese vicio, ¿no es cierto?, provoca algún cambio en la decisión que se ha tomado. Es decir, el hecho de yo subsanar hace que la decisión se cambie o no se cambie, o podría cambiarse. También la otra parte, siendo coherente y con lo que yo más me apego, es plantearse la pregunta, la invalidez o la ilegalidad en que ha incurrido este acto administrativo, de subsanarse el vicio. ¿Puede aún el acto tutelar el interés general? ¿Puede aún el acto cumplir el fin para el cual fue creado? El fin, que es otro elemento del acto administrativo, la finalidad, diga o no diga en la ley de cada país, la administración pública siempre se dirige a un fin, que es el interés general. En el Código Orgánico Administrativo esto lo encontramos de manera simple cuando nos dice en el artículo 16 que los funcionarios públicos no tendrán actuaciones incompatibles con el interés general, y en el principio de eficacia nos dice que la administración se conduce a alcanzar sus fines y este fin evidentemente es el bienestar común. Entonces, vamos a ejemplos. Yo he planteado el caso, digamos, de que se hace un proceso licitatorio, ¿no es cierto? Y ese proceso no se hace un concurso, es decir, voy a adjudicar un contrato pero sin hacer el concurso. Y bueno, pues y después digo, voy a convalidar las actas sin problema para dejar constancia en el expediente, pero yo les pregunto, ¿el subsanar ese vicio hace que el acto administrativo todavía pueda tutelar el interés general? ¿Cuál es el interés general que promueve la licitación? Que participe la mayor cantidad de gente, que el Estado contrate con el mejor profesional al mejor precio. Si yo contraté directamente sin hacer concurso y de ahí quiero convalidar, ya no voy a poder hacer que el acto tutele ese interés general. En cambio, si un funcionario público de jerarquía inferior se asume sin tener delegación competencias de un funcionario superior, pues bueno, digamos, un director de un ministerio firmó un contrato y después el ministro lo ratifica. La ratificación, es decir, la subsanación del vicio que hace ese ministro, ¿de alguna manera afecta el interés general? No, porque sí se hizo el proceso licitatorio, sí se contó con el mejor precio, pero solamente se afectó por un vicio de competencia de grado. Cuando lo convalida el ministro queda totalmente válido, porque el interés general no se ha sacrificado. Esa es la premisa que quiero dejar en claro. Entonces, esta nulidad relativa, como se la conoce, tiene efectos ex nunc, es decir, desde que se la declara, ¿sí? A diferencia de la nulidad absoluta que tiene efectos desde que, evidentemente, retroactivos, desde que el acto nació. De ahí que la jurisprudencia ecuatoriana y también, bien dicho sea, de muchos países también, dice que la nulidad es una especie del género ilegalidad, ¿sí? Entonces, normalmente el acto que vulnera algún derecho subjetivo contra una ley es ilegal, sí, pero solo en ciertos casos cuando la gravedad de ese vicio sea tan fuerte y esté especificado en las causales de nulidad del acto administrativo, ahí provocará la nulidad. De tanto no, de tanto solo la ilegalidad.
inclusive con la posibilidad de que ese vicio se pueda corregir, como he dicho, a través de la convalidación, ¿no es cierto? Que será asunto pues de un video aparte porque nos distraería mucho del tema que tratamos. Pero respecto de el tema de la nulidad absoluta, para ir cerrando este capítulo, quiero hacer una mención. Hay un sector de la doctrina que equipara la nulidad absoluta solamente con efectos gráficos, ilustrativos, a lo que llamarían un delito administrativo. ¿En qué sentido? Para decir que la interpretación de las causales de nulidad tiene que ser muy rígida, no puede ser extensiva, no puede ser analógica. Tiene que ser muy rígida porque evidentemente es la mayor sanción que se le da al acto administrativo. Y como digo, se parte de la regla de que los actos son estables, que tienen presunción de legitimidad y ejecutoriedad y que la contravención a la ley no genera su nulidad, sino nada más su anulabilidad o su nulidad relativa. Bien, y finalmente en la cuarta categoría lo que nos queda es las irregularidades no invalidantes del acto administrativo. Esto evidentemente son aquellas, digamos así, formalidades o cuestiones de procedimiento, pero que no van a causar un vicio en el acto administrativo. No afectan ni su validez ni su eficacia, como hemos dicho, que de ahí se parte para identificar un vicio. Es todo lo demás, es todo lo que, aunque hay una irregularidad, no afecta. Normalmente la pregunta que hay que hacerse es, como digo, ¿esto hubiera o no hubiera cambiado la decisión? Y además hay que plantearse la pregunta, o más bien hay que partir de la premisa, que normalmente las leyes suelen asignar una responsabilidad disciplinaria al servidor público, sin que esto sea la regla general, pero normalmente suele pasar, es decir, tienes que hacer algo, pero si no lo haces de esta manera, pues no pasa nada con el acto, pero el servidor será sancionado. Miren ustedes, digamos, en el ejemplo del artículo 173 del Código Orgánico Administrativo, donde te dice, pues el acto administrativo se notifica en 3 días, pero si no lo notificas en 3 días, no pasa nada con el acto, pero evidentemente el funcionario tendrá alguna sanción. En nuestro Código Orgánico Administrativo también yo diría que es una irregularidad no invalidante el resolver el recurso de apelación fuera del mes que establece la ley, porque evidentemente la ley no le establece ninguna consecuencia a dicho exceso en el plazo, y pues ya hemos dicho que en el recurso de apelación en el Ecuador no cabe el silencio administrativo, ni positivo ni negativo, lo cual también evidentemente tendrá que ser analizado en otro video, queridos colegas. Pero con esto, y cerrando el video de la teoría de la invalidez, tenemos que cuando se produce un vicio en el acto administrativo puede ocasionar normalmente la nulidad relativa, por excepción la nulidad absoluta, dentro del cual está el acto inexistente, y finalmente cuando no se produce ningún vicio pero se comete alguna irregularidad, pueden ser irregularidades que no invalidan el acto administrativo. Todo esto, sin lugar a dudas, será más analizado cuando nos dirijamos a analizar cada uno de los vicios que se pueden ocasionar en el acto administrativo. De mi parte, espero que este video les haya sido ilustrativo, les haya aportado en su conocimiento el derecho administrativo. Recuerden siempre que la función de los que ejercemos el derecho administrativo debe ser dirigir nuestras actividades a la consecución de un interés general. Los invito a compartir este video, pues, y a seguir analizando conmigo estas instituciones jurídicas en Legalité. Muchísimas gracias.